Hola a todos, estamos con un nuevo programa de Desconocidos, personas que usted merece conocer. Saludamos a todos los televidentes, sobre todo a aquellos del sur que nos ven mucho, desde Curicó hasta Coyhaique, y saludamos también, por supuesto, a los de la región metropolitana que también siguen nuestra señal. ¿A quién tenemos invitado hoy día? Tenemos un invitado muy entretenido, vamos a hablar de algo distinto, de ecología y de cosas ecológicas. Voy a mostrar el tiro de la botella. ¿Se habrían imaginado que esta botella se demora en degradarse lo mismo que una cáscara de plátano? ¿Está bien eso, Mauricio? ¿No? Así es, ¿Sí? 60 días. 60 días. Así que saludamos a Mauricio Perelló. Muchas gracias, Mauricio, por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme, estoy feliz de estar acá. Yo estoy fascinada porque esto lo encuentro interesantísimo y estoy segura que nuestros televidentes van a estar felices con el programa. Perelló, ¿cuánto me dijiste? Masicot. Ya. Que quiero que digas tú el nombre de tu madre, porque yo creo que las mamás algo tienen que ver en la creación del personaje y nunca se los menciona. Se llama mi madre, así que, mi abuelo francés, así que Mariette Masicot. Perfecto. Sí. Vamos a darle las gracias a nuestros auspiciadores, Viñas Tinajas del Maule, que nos acompaña siempre con un regalo para nuestro invitado, y también a la tienda Tere Giner. Tere Giner, me viste. Preciosa tu camisa, Tere, tiene unos pequeños detalles, yo no sé si se alcanza a ver en televisión, pero súper linda la ropa, vayan a darse una vuelta, tiendas en Ticureo y en Chamisero. Mauricio, ¿por dónde partimos? Mauricio, casado con 3 hijos. Casado con 3 hijos, con Ignacia, que es psicóloga. Ya. Así que, y es la mitad del proyecto es responsabilidad de ella, así que ha sido un apoyo muy importante. Excelente, le vamos a mandar saludos a Ignacia. ¿Ignacia cuánto? Bur. Ignacia Bur, aquí estamos con el programa de la mitad del proyecto, así que vamos a mirar las botellas. Cuéntale un poco a la gente, Mauricio, ¿qué es o qué tiene de especial esta botella plástica? Que se ve como plástica en realidad. Sí, te cuento, yo estaba muy de moda todo este tema de las bolsas plásticas, las prohibiciones. Esto es como introducción bien simple. En el mundo hay 3 tipos de plásticos. Están los plásticos comunes, que se hacen de petróleo, los que conoce toda la gente. Están esos mismos plásticos, la segunda familia, que son plásticos con aditivos, el plástico normal con aditivos, y estos aditivos prometen o prometían que hacían que estos plásticos comunes, que venían del petróleo, contaminantes, se transformaran en plásticos biodegradables. Eso pasó en el mundo durante 20, 30 años y hoy día se ha comprobado que ninguno de esos aditivos hace que el plástico sea biodegradable, o sea, eran todos falsos. Ah, no eran, nunca 100%, fueron biodegradables. Nunca fueron biodegradables. Ni en 100 años. Ni en 100 años, ni en 400, ni nada. Lo único que hacían era fragmentar el plástico, o sea, hacerlo pequeñas cosas, partículas de plástico microscópicas. En ese tema, y aquí tus televidentes se van a asustar o impresionar, el 99,9% de las bolsas que tú has visto en Chile, que sale un venadito, que sale biodegradable, qué sé yo, no lo son. Ninguna. Entiéndase la bolsa de Falabella, que está hoy día en el comercio. Yo soy la primera impactada en esto, ya. Etcétera. Eso es oxodegradación o fotodegradación y eso ya está comprobado, están prohibidas en Europa, eso no se biodegrada. Y la tercera familia, para responder tu pregunta y no alargarme tanto, son los plásticos que se llaman bioplásticos, que son plásticos hechos que en vez de petróleo, son hechos de materiales orgánicos, de azúcares de planta. Y ese tipo de plásticos, que hay millones de aplicaciones, bolsas, cubiertos, bandejas, sí son realmente biodegradables. Y es tanto que se llaman compostables, o sea, vale decir, se degradan en 60 días, igual que pasa con una cáscara de plátano, como te contaba, depende del ambiente, ya es un poco más técnico, pero en general van a tener el mismo comportamiento que una cáscara de plátano. Yo siempre digo lo mismo, que la gente me pregunta, ¿y qué pasa si yo la boto en Arica? Bueno, va a pasar lo que pasa con una cáscara de plátano en Arica, se va a demorar mucho más en degradarse porque no hay humedad. Ya. Si la botas en Punta Arenas va a ser mucho más rápido porque hay humedad y un poco más de temperatura. O sea, si yo boto esta botella a un compost, o en da la lo mismo, compostera de tu casa. En mi casa, o simplemente en la basura común y corriente, si es que yo no hago reciclaje, no separo la basura, ¿se demora lo mismo en degradarse que una cáscara de plátano? Sí, lo que pasa es que nosotros hablamos de fines de vida. En Europa o lo que está pasando en el mundo hoy día, yo tengo una planta en España, así por eso estoy como bien actualizado de lo que está pasando con los plásticos en el mundo. Hoy día se habla de economía circular, vale decir que tú tienes en el fondo, transformar la basura, no en basura, sino que en un residuo energético, residuo con un uso energético. Entonces, hablamos que los bioplásticos, esa botella, los clamshells, las bolsas, tienen un fin de vida variado. Las puedes quemar, si tienes ganas que lo hagamos en algún momento. Sí, lo vamos a hacer, de todas maneras, tengo hasta el encendedor preparado para quemar la botella. Las puedes utilizar en biodigestores. Que Ya. después te puedo explicar si te interesa qué es lo que es. En el mundo hay muchísimos, que es básicamente meter, te explico al tiro, Sí, es meter explícame residuos al tiro. orgánicos. A ver, en una casa el 60 o 50% de la basura es orgánica, lo que hacemos para cocinar, los residuos de tu jardín, es más o menos el 60, 50 o 60% de Ya. tu basura orgánica.
¿Qué es lo que se hace en Europa y está partiendo tus televidentes que estén en Providencia, por ejemplo? Algunos les habrán tocado un piloto que ya se hizo en La Pintana, que se llama separación selectiva de residuos domiciliarios. Eso se hace en Europa, se hace en Londres, en la mayoría de las ciudades en Italia, etc. Pasa el camión de la basura, te estoy inventando lunes, miércoles y viernes, y se lleva solamente lo orgánico de tu basura. Eso metido en una bolsa compostable, que es de estos mismos materiales. Perfecto. ¿Okay? Entonces, eso va a compostaje industrial, es para hacer compost, y en el caso de Alemania y en la mayoría de las ciudades en Alemania y algunas en Italia, va a un biodigestor. ¿Qué es lo que es un biodigestor? En vez de tú llevar... Me estoy imaginando como un monstruo que se come algo, así como, no sé, lo que pasa biodigestor, un gran estómago, no sé. Bueno, en la práctica es eso, un gran estómago. En la práctica es eso, un gran estómago sin oxígeno. Tú en vez de llevar esto a hacer compost, que es como tierra de hoja, exacto, que es en oxígeno, esto se hace en unas plantas, no son tan grandes, depende del tamaño, pero pueden ser muy grandes, que básicamente tú metes estos residuos orgánicos en un ambiente sin oxígeno, y en vez de generar CO2 se genera metano. Entonces tú generas gas. Y ese gas lo utilizas directamente en tu califón, así de literal. Lo mismo que el estómago, las vacas, lo que les pasa a las vacas en el rumen. O si no, pones un motor y generas electricidad. Esto que suena tan Qué inteligente de la NASA. Esta gente que está ocupando todo esto para generar hasta energía. En Alemania hay 60.000 biodigestores. Para que tú te des una idea de lo atrasado que estamos mandando basura al vertedero, en el fondo. ¿En Chile cuántos tenemos? Ni uno. En Chile hay 15 y acá en Santiago, en este basurero grande, GMC, no me acuerdo cómo se llama, el más grande que hay en Santiago, ya están instalados los primeros biodigestores, porque ¿qué es lo que pasaba? De la basura, cuando tú tapas un basurero, empieza a salir metano. Entonces al principio ponían unos quemadores de gas, entonces tú veías estas verdaderas velas quemando, y ahora pusieron estos biodigestores también ahí para ocupar la basura, que es lo que se hace en el mundo. Entonces este tipo de materiales, si tú metes esto se puede transformar en energía para prender su califón. Así es. De hecho estamos con proyectos ahora con empresas mineras, estamos ahora con un proyecto con la Municipalidad de Santiago, que esto es primicia porque lo estamos recién cerrando, que es para hacer el Parque O'Higgins libre de plástico. Hay varios proyectos bien interesantes. Es muy entretenido lo que estáis haciendo, Mauricio. Sí. Es muy entretenido. Oye, y el agua se llma Vibe. Sí. ¿Qué significa Vibe? Vibe es agua en pascuense. Vibe, sin la B. Ah, sin la B. Tuvimos un tema con la inscripción, porque Vibe es un nombre genérico, es agua, entonces no lo puedes inscribir. Entonces le agregamos una lechilla ahí para un tema comercial. Para que sepan. Y le pusimos Vibe porque hoy en día en el mundo está, y cada día más, está el tema de la problemática del plástico en el mar. Y en el caso de la Isla Pascua tiene un récord que es bastante malo. La Isla Pascua es la isla con más plástico en su playa. Cerca del 13% de la arena. ¿Del mundo? ¿De Chile? Mundo. ¿De qué? Del mundo. ¿Del mundo? Sí. Porque donde está puesta la Isla Pascua, en el mundo hay 5 giros que se llama de plástico. Que son en el fondo por las corrientes marinas, se van acumulando todos estos plásticos que flotan en el mar y se forman unas verdaderas, ya no islas, son continentes de plástico. El más grande tiene el diámetro de Canadá, para que tú te hagas una idea, no te estoy hablando de una cosa pequeña, te estoy hablando de giros tremendos. Perdona, pero para entender un poco, porque yo esto es la primera vez que escucho estas islas plásticas, bien ignorante probablemente, pero no lo he escuchado nunca. ¿Tienen un nombre especial? ¿Cómo se llama? No. El plástico, o sea, tú me dices que la isla de Pascua, por ejemplo, pongámosla como ejemplo, ¿está rodeada por un círculo lleno de plástico? ¿O por 5? Llega a su playa en el fondo. No, lo que pasa es que está la isla de Pascua como está al centro del Pacífico en el fondo. Hay un giro tremendo que está al frente de Estados Unidos y de Canadá, que es el más grande del mundo, y hay otro que está abajo, como a la altura de Sudamérica, entre Sudamérica y Oceanía. Entonces, como justo tiene la mala suerte de estar entre 2 giros, le va llegando plástico en el fondo, microparticulado o más grande, a las playas. ¿Y ese plástico sale de las costas cuando vierten la basura, o sea, en el fondo de vertederos? ¿De ahí viene ese plástico? Sale de vertederos ilegales en la práctica, o cualquier vertedero, gente que bota el plástico en los ríos, porque tú estás hablando que esto es a escala global, entonces en el fondo te puede llegar, ya que estamos hablando de Isla Pascua, te puede llegar una botella de, no sé, pues de África. Y que literalmente, esto se mueve en el mar con las corrientes y te puede llegar algo a cualquier parte. Y como no es biodegradable... Flota. De hecho, ayer estuve trabajando porque estamos haciendo una presentación que tengo ahora en Colombia. En el mundo hoy día se fabrican 300 millones de toneladas, es difícil el número, como que yo te puedo decir cualquier cosa, pero son 300 millones de toneladas métricas de plástico al año. Eso es lo que se produce en el mundo en plásticos nuevos, cada año. Y de eso, 8 millones de toneladas llegan al mar directamente. Entonces estás hablando que
el 2050, que es un número que se ha estado repitiendo mucho en redes sociales y qué sé yo, el 2050 va a haber la misma cantidad de plástico que peces en el mar. Qué horror lo que me estás contando, me encuentro espantoso. Sí, la ONU subió el año pasado, después del calentamiento global como efectos ambientales graves, está hoy día lo de los plásticos. Porque tiene una cantidad de efectos tremendos en los animales propiamente tal. O sea, esto viene a salvar esa situación, claramente, porque esto me decías tú que se hace de fructuosa, o sea, sí. Esto viene del cáñamo de azúcar. Sí, y en un tiempo más se va a hacer del oxígeno, del CO2. Eso ya es una cosa muy difícil de explicar, pero ahora ya hay una tecnología que tú captas el CO2 del Muy difícil, que del algo ambiente. gaseoso termine en algo sólido, ¿ya? Efectivamente. Es muy complejo explicar. Se condensa en algo. Le condensan, lo mezclan después con hidrógeno, no sé qué, y sale el plástico, que se llama PLA, ese plástico que está ahí. ¿Dónde se hizo esta botella, Mauricio? ¿En Chile? Esa botella se hizo en Chile. Nosotros estamos haciendo botellas ahora en Chile y en Argentina. Fabricamos lo que se llama preforma, que es como la fase previa entre esa botella que tienes en tu mano y la resina, que son unas pelotitas. ¿Ya? Y eso es lo que se vende. O sea, la Coca-Cola, la CCU, lo que sea, compran afuera esta preforma, este tubete. Y ese es el después que es soplado en la planta con la forma de la botella que tú quieres. O sea, con eso yo podría hacer una bolsa, podría hacer... Eso es para las bolsas, tú puedes hacer con ese material que tienes en la mano todo tipo de empaque rígido. No sé, por los supermercados, las bandejas de la carne, los recipientes donde van las tortas, todo lo que sea rígido, transparente, todo lo que esté rígido, transparente en un supermercado, lo puedes hacer con ese material. Y esto lo estás haciendo tú, con otras personas, me imagino. Esto lo estoy haciendo yo y ahora estoy con socios nuevos. Ya. Sí, estoy en esa etapa porque esto, la verdad que los últimos 6 meses, Francisca, ha sido súper como movido el asunto, diciéndolo de una forma más coloquial. Yo llevo 10 años en esto y los últimos 6 meses han sido de 3 veces más trabajo que en los 9 años anteriores. Porque este tema de la problemática ambiental ya tomó peso y ¿qué es lo que pasaba? Estos plásticos son más caros. Y las empresas, yo ya perdí un poco en ese sentido la inocencia, desgraciadamente la mayoría, no digo todas, afortunadamente hay algunas que no, son muy, para hacer los cambios son muy sensitivas al precio. Entonces como los materiales son más caros, el cambio no se hace. Y solo se hace cuando la ley te obliga. ¿La tapa también? La tapa no, existe en el mundo, pero nosotros no la hemos hecho todavía porque se nos encarece demasiado el costo final de la botella. El negocio del agua es un negocio de márgenes relativamente bajo, entonces salimos del mercado, así que no lo hemos hecho. Mauricio, si es que hay alguien que esté viendo este programa, por ejemplo, te esté escuchando, y que tenga una empresa y que le interese contactarse contigo, ¿cómo lo hace? En la página tenemos, en la página de Vive, que es www.vive.cl. Para que lo pongamos, ahí está. Vive.cl, así como sale ahí. Sí, tal como está ahí. Y bueno, ahí está un mail de contacto y ahí atendemos a toda la gente que esté interesada. Toda la gente que esté interesada. Sí, hay ciertos volúmenes mínimos de venta, pero por un tema práctico de industria, pero en eso estamos. Sí. Te felicito de verdad. O sea, es que yo te conozco desde chica, hace muchos años, entonces me estaba imaginando, me estaba acordando del colegio, no sé, conversando contigo, qué sé yo, segundo medio, cuando me imaginé que iba a terminar haciendo una botella. Sí. Que parece plástico. Yo también lo pienso, porque yo en qué minuto voy a terminar feliz de la vida, pero según mi hijo que trabajo salvando el planeta, encuentro que es un poquito grande, pero la verdad que es un tema que es bien interesante trabajar en algo que además es interesante, comercialmente anda bien, pero además es un tema que genera un beneficio para todos. Yo creo que sí está salvando el planeta, o sea, es una manera de contribuir con un granito de arena, pero algo es. Lo que pasa es que son las tecnologías nuevas que vienen. Yo, de hecho, te contaba que estaba preparando una presentación y ya están saliendo los primeros supermercados en el mundo, por ejemplo, libres de plástico. Están ocupando todos estos bioplásticos en todos los empaques que tú ves en la góndola cuando vas al supermercado. Perfecto. Ya se inauguró hace poco el primer supermercado del mundo libre de plástico. Pero ¿qué es lo que está pasando, Frank? Que el reciclaje en el mundo, de hecho los mismos números que te estaba contando, esos 300 millones de toneladas métricas, el 2025 van a ser 600, o sea, se va a duplicar la cantidad de plástico producido. Y el porcentaje de plástico que se recicla en el mundo es solo el 9%. Yo soy de las personas que piensa que el reciclaje tiene que seguir, pero yo soy también de los que piensa que el reciclaje no funcionó como solución. Porque si tú piensas que el 2025 vamos a tener el doble y las tasas son del 9%, que subas el reciclaje en 10 años, que es imposible, al 50%, igual va a seguir triplicándose o cuadruplicándose la cantidad de plástico en el medio ambiente. Entonces, el reciclaje tiene que ser complementario a cambiar las materias primas. Y esas son voces que hoy día
ya están empezando a sonar mucho más fuerte y que están empezando a obligar a los grandes fabricantes, no sé, por la Coca-Cola, a empresas de ese tamaño, a Starbucks, por ejemplo, que es la empresa más contaminante con vasos del mundo, ¿sí?, a buscar nuevas alternativas. Mira, ¿podemos quemar la botella o no? Sí, po. ¿De verdad la podemos quemar? Sí. A mí me da un poco de susto esto, pero... No te asustes para nada. Me tomé todo el agua mientras te escuchaba hablar. Córranse. No. ¿No queréis que pongamos algo? No, te juro por Dios, te lo he hecho millones de veces. Ya, a ver, pero expliquémosle a la gente por qué la vamos a quemar. Lo que queremos mostrar acá, ¿qué es lo que es? Sí, lo que pasa es que cuando tú quemas un plástico tradicional, normal, se generan unas cosas que son tóxicos, cancerígenos, de hecho, que son los volátiles. Los hombres habitualmente, que somos más desordenados, siempre en algún momento de la vida hemos quemado una botella de algo. Y sale un humo negro, bien asqueroso, y olor a plástico, qué sé yo. Esto, como es orgánico, y está certificado que tú lo puedes quemar. O sea, nosotros tenemos clientes en la Patagonia, por ejemplo, que donde el reciclaje es muy complejo, que lo que hacen simplemente es sacarle la tapa y lo tiran a la estufa y ya está. Tienen 30% más de energía que la leña y no libera gases tóxicos, en el fondo, y eso está es como haber certificado. quemado una cáscara de plata. Técnicamente, sí. Ver, entonces, no sé si ves la cámara cuando lo hago. Sí, está bien. Pero si te fijas, no sale nada de humo negro. ¿Te fijas? Nada. ¿Ah? Y no se huele nada, además. No empieza a chorrear con los plásticos y tiene un olorcillo dulce. ¿Alguien podría comerse esta botella? Porque esto es fructosa, ¿no? Técnicamente sí, pero no, Sí, no. no sé. Técnicamente Digo sí, yo. sería un poquito, sí, pero sí. La respuesta es sí. Sí. Pero sería media mala la comida. Oye, es que Las quedó como lombrices- almíbar, por eso te lo digo, porque mira, quedó como entre medio blando. Sí, las lombrices se Ya. la comen en 3 meses. Las lombrices se comen esta botella entera en 3 meses. Sí. Para los que tengan lombricultura o lombrices en su casa. Qué increíble. Sí. ¿Se puede comprar esto si yo voy al supermercado y lo encuentro? Hoy día no, porque estamos relanzando la empresa, llevamos como 8 meses. Nosotros hicimos una campaña en Facebook hace como un año y tuvimos 3.200.000 visitas en 4 días. Y eso estuvimos encantados de la vida, pero nos creó una serie de problemas porque tuvimos que repensar la empresa como partir. Claro. Y yo estaba hoy día, trabajo con gente en España, pero estaba hoy día dedicado a hacer bolsas y a hacer estas preformas que te contaba y otros proyectos todos también ligados al plástico y otros temas más. Entonces he estado en este proceso de buscar nuevos socios para poder ampliar esta empresa y ahora espero que de aquí unos 2 o 3 meses más ya nos van a encontrar en varias partes. O sea, hoy día mismo no podemos meternos en una página No, web y pedir, no sé, las que sean. un stock de... No. No. Pero quizás en unos 3 a 4 meses más sí. Sí, Sí. sí. ¿Dónde lo Ahí vamos a ver? a anunciar. Vive.cl. Nosotros sí, ahí anunciamos de hecho dónde vamos a estar. Estuvimos en varias partes, estuvimos en Walmart, en Cencosud, en el Castaño, en qué sé yo, y esos clientes están ahí. Pero como te digo, teníamos que reformular la empresa en términos de la demanda que teníamos y ser capaces de hacer eso. Competimos con CCU y con Coca-Cola, entonces no es fácil Sí, tener no el es fácil. tema, hay que tener una escala para poder hacer eso. ¿Y Así en que Isla de eso estamos. Pascua están o no? He vendido botellas en La Pascua para que ellos hagan sus proyectos, pero en eso están. Hay varios proyectos bien interesantes ahí en camino. Ahora vamos a empezar a vender botellas en el sur, pero es que ahora estaba también empezando a vender botellas para terceros. Ya, o sea, para que ellos hagan lo que quieran con las botellas. Sí, a nosotros nos interesa que el material sea conocido y que al final del día vayamos entre todos haciendo estos cambios. Lo del color, Mauricio, quizás es una tontera la pregunta, pero ¿es así, azul? No, el material es transparente. Eso está teñido por un tema de la calidad del agua. Cuando Ya. tú tienes un agua premium, se recomienda que sean envases azules por un tema de la luz ultravioleta y para conservar la calidad del agua. Pero el material es transparente. El material es transparente, Sí. sí mismo. Lo podemos colorear del color que quieran. Mauricio, te voy a sacar un poco de la botella y el agua como tema. ¿Qué le dirías tú a alguien que está viendo este programa y que dice, oye, qué choro lo que hizo este gallo? Yo he tenido también una idea, ya sea en algo ecológico o en otra cosa. ¿Por dónde parto? ¿Cómo partió esto? ¿De dónde nace? ¿En qué momento tú decís, sí, me meto en esto? Sí, sí. A ver, yo viví en España un par de años, hice un MBA allá en el Instituto de Empresa y nunca me voy a olvidar, en un paper rosado a las 6 de la tarde, después de un día horrible, leí así como plásticos hechos de maíz. Y yo como soy agrónomo dije, ¿esto qué es? Entonces ahí empecé a ver, soy un poquito obsesivo, como tendrá que ser propio para ser un emprendedor de este tipo de cosas. Entonces me empecé a meter inmediatamente, hice mi tesis en el MBA y en PLA en el material, y de ahí no lo he vuelto a abandonar, así como que llegó los bioplásticos a mi vida, en el fondo. Ya. Ahora, claro, la gente que quiera meterse hoy día a este tipo de envases, en el fondo de desarrollo,
la verdad que lo tiene bastante más fácil. En esos años no había prácticamente ningún tipo de información. Yo fui a la primera feria en Alemania en el 2007 y la feria eran, no sé, 20 stands. Hoy día vas a la misma feria en Alemania y hay, no sé, ferias completas de bioplástico. Ya. Entonces, en ese sentido, hoy día, la que le interesa a alguien un desarrollo en bolsas, en clamshells, es que se puede hacer todo, desde un tee de golf hasta partes de auto. Esa botella también, ese material tiene un tema, ampliando un poco respondiendo a tu pregunta. Por ejemplo, el material más usado en impresión 3D en el mundo es PLA, ese material. Hay unas máquinas que nosotros estamos viendo ahora hacerlas, tú puedes moler esa botella y generar un filamento 3D para impresión 3D, es fantástico. Entonces, tiene una cantidad de aplicaciones en diseño, materiales compostables. Hoy día se hace ropa, por ejemplo, partes de auto. Entonces, en general, tiene una cantidad pañales, toallas higiénicas, lo que se te ocurra que tenga plástico, claro, hoy día se puede hacer en plástico compostable. Sí. Entonces, en general, como oportunidades de negocio, la verdad que hay literalmente miles. Y más allá del plástico, ¿qué le pasó a Mauricio Perelló en su interior cuando decide tirarse con esto? Porque esto podría haber sido el plástico mismo o podría haber sido otro emprendimiento de otro tipo de cosas. En el fondo, yo lo que quiero que tú le transmitas a la persona que está al otro lado de la tele es: atrévase, hágalo así. Yo creo que hay un tema de... ¿Qué aconsejarías tú? Sí, yo creo que al final es uno la pasión, como todas las cosas que le ponga, y tener una capacidad de resiliencia tremendo, porque al final del día este proyecto para mí, y para la gente que me ha rodeado y para la gente que ha estado involucrada, ha sido muy, yo diría que no lento, sino que ha sido, los proyectos en el fondo a veces con cosas innovadoras son muy buenos productos y por eso sigo en eso. O sea, no tengo ninguna duda que esto en algún momento, como hemos conversado yo lo encuentro, antes, pero maravilloso. Va a ser revolucionario. Claro, y ya yo no soy nadie para encontrarlo tan maravilloso, pero yo, consumidora, elegiría esta botella aunque cueste más. Por eso te digo, está pasando. O sea, hoy día, como te digo, inauguraron el primer supermercado en el mundo ya libre de plástico, que no significa que sea libre de plástico como esto, sino que de hecho los plásticos que encuentras son estos. Lo que está libre son de los plásticos normales, comunes, perdón. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es un poco eso, o sea, tener la capacidad de perseverar, y en el caso nuestro ahora está pasando que ahora, como te contaba, estos últimos 6 meses ha sido una locura, y yo creo que esto va a seguir creciendo, en el fondo, este uso de plástico. Entonces, al final, como cualquier proyecto, es claro, tener la capacidad de caerte, levantarte, y al final del día es como cualquier emprendimiento, y al final el que aguanta. Hay una estadística que no es mía, de todo el mundo: 9 de 10 proyectos fracasan. Entonces, al final del día... No es menor, hágase el ánimo, porque si está dentro del 1, claro, valió la pena. Sí, 1 de 10. Así que nada, pero a mí la verdad que estoy encantado, feliz de la vida con esto. Como te digo, no ha sido fácil, pero ahora ya estamos viendo los primeros frutos de años de trabajo. Y de alguna forma le he adelantado bastante trabajo a los que vienen. Así que, sí. Y qué linda, ¿sabes qué? Me encantó el logo. Entre el nombre y el logo, ¿de quién es mérito esto? Hay varios padres de esa etiqueta, entre algunos yo, pero tiene varios padres. Hay el logo de un diseñador, después fue cambiando. Lo que pasa es que para nosotros es muy complejo. Cuando tú tienes un agua mineral común, las marcas típicas, para no dar una marca, pero lo único que promociona es el agua. Claro. Que es de vertiente, que no sé qué, que esto, que lo otro. En el caso nuestro, y pasa con todos los plásticos compostables, con los productos que los empiezan a ocupar, en ese caso la botella nosotros promocionamos que es BPA free, o sea, tú la puedes, no tiene tóxico en el plástico, que hay cancerígenos y un tema ya prohibido en varias partes de Europa. Todo el tema ambiental, de los fines de vida que te contaba la botella, y eso en el fondo son 5 o 6 atributos. Entonces al final era cómo comunicamos tantas cosas buenas, son 6 o 7 cosas que tienes que distribuirla en una etiqueta que tiene 6 centímetros de alto. Se composta en 80 días. Es que es bien impresionante que esta cosa desaparezca en 80 días. En compostaje industrial. En compostaje. Sí. Pero es que aquí desapareció en segundos y no tiró ni olor. O sea, de verdad que sí. Bien, no, si eso pasa, como te digo, esos son los famosos fines de vida. Para darte un dato, el Super Bowl, que fue hace 3 meses atrás, el 100% del packaging del Super Bowl era de productos compostables, vasos, cubiertos, bombillas. Excelente, no, o sea, claramente a nivel mundial está generándose un cambio de mentalidad y de responsabilidad con el planeta también, ya sea en los plásticos y en otras cosas. Hoy día hay una campaña a nivel global, por ejemplo, de prohibir las bombillas. Están todos. En todo el mundo, en distintos países, están todos en eso hoy día. Pero también se podría hacer bombillas de esto. Se podría hacer bombillas de esto, pero también hay otros materiales. Se puede hacer bombilla de papel. Sí. ¿Para qué hacer una de plástico en el fondo? Entonces, ese tipo de temas están empezando a pasar frecuentemente. Mauricio, se nos va el programa. Estoy súper entretenida. Seguiría conversando contigo, feliz. Te agradezco un montón que hayas venido. De verdad, es un lujo para mí tenerte. No, para mí es un lujo tenerte invitado a este programa. Además que disfruto de puro pensar hasta dónde he llegado
con esta botella, porque la Así verdad es. es que uno lo escucha como de lejos y dice, ya, sí, no, que pela el cable con el plástico. Esa es la segunda Pero botella del mundo. Entonces, la verdad que es un mérito. es un mérito no no sé qué hablar menor. de uno, pero la verdad que hemos hecho varias No, cosas. es un mérito Sí. no menor tuyo y de tu señora también, porque Sí. vamos a reconocérselo también. La paciencia. Exacto, y hasta de los hijos. Así que muchas gracias, Mauricio, de verdad. Gracias a ti. Un gusto tenerte Se acá. pasaron. Y nosotros nos despedimos entonces con esta botella, con todo el tema ecológico para otro programa de Desconocidos, personas que usted merece conocer. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Piña Tinajas del Maule, y a la tienda Tere Giner. Nos vemos en un nuevo programa.